En primer lugar, debemos saber en qué situación vamos a recurrir a la utilización de esta terapia. En general, se debe plantear la colocación de un marcapasos transcutáneo en el tratamiento de la fase aguda de cualquier tipo de bloqueo cardíaco asociado a inestabilidad hemodinámica o repercusión clínica cuando las medidas farmacológicas no hayan sido eficaces. Se trata de una medida siempre transitoria, hasta alcanzar una solución más duradera, como sería la resolución de la causa desencadenante o la implantación de un marcapasos endovenoso o definitivo. Previamente a iniciar el tratamiento, es indispensable monitorizar al paciente y canalizar una vía venosa periférica. La historia clínica juega un papel fundamental, pues podrá orientarnos sobre la posible causa desencadenante del cuadro clínico, como sería, por ejemplo, la isquemia miocárdica en un paciente con enfermedad coronaria. En cualquier caso, deberemos contactar cuanto antes con el responsable del área de cuidados críticos, que se vaya a hacer cargo del paciente, que también deberá ser informado. Mediante esta técnica se pretende estimular eléctricamente el corazón a través de la pared torácica, con el objetivo de alcanzar la activación ventricular suficiente para producir una contracción cardíaca. La aplicación de energía sobre el corazón se hará a través de 2 electrodos colocados sobre el tórax del paciente. Para la colocación de los electrodos existen 2 posibilidades. La primera se denomina sternón apex, en la que el electrodo positivo se sitúa sobre el esternón, debajo de la clavícula derecha. Y el electrodo negativo en el ápex, sobre V6. La segunda posibilidad es la llamada anteroposterior, donde el electrodo positivo es posterior, bajo la escápula izquierda, y el electrodo negativo es anterior, a la altura de V2, V3. El generador utilizado será el mismo que se emplea para cardioversión y desfibrilación, pero encendiendo el modo de marcapasos y conectándolo a los electrodos transcutáneos. Si previamente hemos podido monitorizar al paciente, elegiremos el modo sincrónico. Elegiremos una frecuencia cardíaca apropiada, por ejemplo 60 latidos por minuto. Aumentaremos gradualmente la energía en el botón de corriente, habitualmente entre 20 y 140 miliamperios, hasta observar la captura eléctrica en el electrocardiograma, viendo una espícula seguida de un QRS ancho y una onda T, o hasta que aparezca un nivel inaceptable de incomodidad para el paciente. Finalmente, habrá que comprobar que la estimulación obtenida genera una onda de pulso. Esto podemos comprobarlo mediante el pulsioxímetro o bien con la palpación del pulso. Es importante preparar bien la piel antes de colocar los electrodos. Debe estar seca y con poco vello, pero no es necesario que esté rasurada. Como medida de seguridad se debe evitar el alcohol, ya que es inflamable. En cuanto a la colocación de los electrodos, se debe evitar el pezón, diafragma y prominencias óseas. Una manera adecuada de hacerlo sería aplicando un borde del electrodo a la piel y deslizarlo, aplicando el resto de este para eliminar bolsas de aire y garantizar así un contacto adecuado con la pared torácica. Para concluir, los conceptos clave para recordar sobre la colocación de marcapasos transcutáneos son: contactar con el responsable de cuidados críticos que se hará a cargo del paciente. Descartar causas de bradicardia tratables. Informar al paciente sobre la técnica, haciendo hincapié en que se trata de una medida transitoria. Administrar sedación y analgesia para facilitar la tolerancia del paciente. Y por último, comprobar periódicamente que la estimulación sigue siendo efectiva y necesaria.